Viviana. Entonces, el tema para esta tarde, para esta noche, es el celibato consagrado y la madurez afectiva. Creo que este tema es muy importante porque todos nosotros hemos sido llamados pues a vivir el celibato consagrado y el tema, digamos, de la psicología o de la afectividad, yo creo que la madurez afectiva es una preparación para vivir el celibato consagrado. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de ir integrando esas dos ideas, esos dos temas, esos dos conceptos de celibato consagrado y madurez afectiva. Y yo soy el hermano Humberto del Castillo Drago, no soy sacerdote, soy psicólogo, soy integrante de una sociedad de vida apostólica laical que se llama el Sodalicio de Vida Cristiana, de origen peruana. Tenemos más de 50 años de fundados. El año 1997 fuimos aprobados por el Papa Juan Pablo II. Somos una comunidad pequeña, donde haremos laicos consagrados, hermanos y sacerdotes. Estamos en 9 países. Entonces, bueno, yo ya vivo aquí en Medellín, en Colombia, hace 22 años, soy peruano, ya estoy nacionalizado también colombiano. Y bueno, cuando yo vine aquí, vine, digamos, como en un año sabático, después de haber trabajado muchos años como secretario ejecutivo del movimiento laical de nosotros, que se llama el Movimiento de Vida Cristiana. Ahí fue cuando yo me puse a estudiar psicología, porque era algo que siempre me había llamado la atención, siempre me ha gustado. Y bueno, desde mis prácticas profesionales, yo hablé con mis superiores, como ya he contado algunas otras veces, para que me autorizaran a, a yo poder hacer, digamos, de la psicología mi misión apostólica, ¿no? Entonces, en estos momentos, eh, yo me dedico, digamos, a la psicología clínica, a atender personas, a hacer diagnósticos y a este tipo de conferencias, talleres, ¿no? Entonces, eso fue lo que originó el Centro RT, que es el Centro de Psicología Católico, que yo soy el director general, y una breve presentación. Somos un equipo de psicólogos católicos que, teniendo como fundamento la antropología cristiana y católica, hemos desarrollado un abordaje terapéutico llamado psicoterapia de la reconciliación. Es decir, hemos desarrollado una metodología, ¿no? Una manera de abordar el mismo que orienta nuestras intervenciones psicoterapéuticas, ¿no? Así como las otras intervenciones del centro ART, ¿no? Porque nosotros, bueno, a veces intervenimos en el ámbito organizacional, en el ámbito social comunitario. Desde la mirada integral del ser humano hemos desarrollado una psicología, o estamos desarrollando, estamos trabajando día a día en eso, en una psicología integral, universal, que responda a la verdad del ser humano, ¿no? Y en este momento ya hemos elaborado 10 libros. Ustedes encuentran toda esa información en la página web del Centro Arete y en la página web de Humberto del Castillo Drago también, ¿no? Tenemos 10 libros, tenemos 3 diplomados, tenemos 2 canales de YouTube donde todo el tiempo pues vamos desarrollando esta psicoterapia de la reconciliación. Intervenimos con herramientas psicoterapéuticas, psicológicas, en la dimensión psicológica de la persona, ¿no? Obviamente, a veces diferenciar qué es psicológico y qué es espiritual no es tan fácil, pero bueno, acentuamos nosotros lo psicológico. Desde este punto que para nosotros es muy importante, que el ser humano, ¿no? Es un hijo de Dios, ¿no? Que es una unidad inseparable, biopsicoespiritual. Así que todo impacto en lo psicológico en realidad también impacta
en lo físico y lo espiritual. Entonces nosotros hablamos de esas tres dimensiones. La dimensión social es una dimensión transversal para nosotros. Hay otro enfoque que habla pues de bio, psico, espiritual, social, y bueno, son acentos, ¿no? Son como prioridades, pero para nosotros son esas tres dimensiones, y lo social tiene que ver con lo biológico, con lo psicológico, con lo espiritual, ¿no? Con lo biológico, porque en este momento yo necesito de mi cuerpo pues para transmitirles ideas, para darles esta charla. Tiene que ver con lo psicológico por todo el tema de que el ser humano es un ser social, que puede aprender habilidades sociales, asertividad, y lo social con lo espiritual, porque nosotros estamos invitados a vivir el amor, ¿no? A trascender, digamos. Entonces, acentuamos lo psicológico, trabajamos en la reconciliación personal de cada quien, y bueno, Dios va obrando pues, en la persona, y tratamos pues de ser instrumentos de su gracia, ¿no? Entonces, los invitamos pues a seguirnos a los que no nos conocen todavía en nuestras redes, y como ya les decía, pues en nuestra web institucional, en nuestro canal YouTube, ¿no? Es más, también como dato, tanto en el canal YouTube del Centro Arete como en el canal YouTube de Humberto del Castillo Drago hay una lista, ¿no? Ustedes saben que los canales de YouTube están divididos en listas, como por temas. Entonces hay un tema que se llama vida religiosa. Entonces ahí hay 8 conferencias que ustedes podrían revisar, mirar, ¿no? Y esta conferencia, de hecho, la vamos la vamos a subir, digamos, a esa lista, tanto en Arete como en Humberto del Castillo. Una breve presentación de lo que es la psicoterapia de la reconciliación. Es el abordaje terapéutico que hemos desarrollado en Arete, sigue en construcción, y la psicoterapia de la reconciliación tiene sus bases en la antropología católica, como ya lo he mencionado. Esta psicoterapia de la reconciliación posee herramientas terapéuticas y psicoespirituales para ayudar a la persona, ¿no? Que a nosotros en el centro de TEL nos llegan personas con un dolor psíquico, con un sufrimiento psíquico, con una queja, podríamos decir, en particular. La PDR, la psicoterapia de la reconciliación, tiene 3 momentos o fases. La primera es la evaluación inicial, la intervención en los síntomas iniciales. La segunda es trabajar en los patrones de vida de las personas, eso también se le llama creencias, esquemas disfuncionales, trampas vitales, que muchas veces esos patrones de vida, esas trampas vitales, esos esquemas disfuncionales explican los síntomas iniciales, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, una obsesión, una bipolaridad, ¿no? Y el segundo momento vincula el primer momento también con el tercer momento, que es avanzar en la reconciliación de las heridas afectivas, porque nosotros sostenemos que la causa de la mayoría de problemas psicológicos o trastornos psicológicos o problemas psicológicos son las heridas afectivas y o traumas psicológicos, ¿no? Si quieres conocer un poco más de la psicoterapia de la reconciliación, te invitamos a buscar los 10 libros que ya tenemos en nuestro fondo editorial, o los 3 diplomados en nuestra web institucional. Inclusive si tú ingresas a humbertodelcastillodrago.com, ahí hay 2 de mis libros que ustedes los pueden descargar gratuitamente. El libro Reconciliación de la Historia Personal, ¿no? Y el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer sobre esto que hemos ido explicando del centro RT, lo puede hacer. Sí, bueno, aquí ya Viviana, que es una voluntaria del centro RT que nos colabora en estos programas, aquí ya puso en el chat eh, la lista de vida religiosa, ¿no? Ahí también ya le hemos puesto los libros en Humberto del Castillo Drago para que ustedes puedan descargar esos 2 libros. Entonces, esa es una breve presentación, creo que siempre es importante porque no todos nos conocemos.
sobre lo que es el centro RT y lo que es la psicoterapia de la reconciliación. Eh, si algunos se animan a poner, pues, de qué ciudadanos están escuchando, de qué país, de qué comunidad, también creo que eso es bonito porque esto es un testimonio, pues, de comunión eclesial, ¿no? Y a veces llegan personas consagradas, conventos de eh, distintas partes de Sudamérica o de Latinoamérica. Y creo que esto también es bonito porque después a través de la grabación eh, se va a poder llegar a muchísimas personas. Entonces, quedo atento si es que hay alguna pregunta después, ahí me la van diciendo sobre este tema. Voy a seguir avanzando. Bueno, bueno, acá estoy viendo que alguien, bueno, van poniendo ahí, algunos africanos, soy de México, muy bien, excelente. Bueno, nosotros en el Centro RT tenemos este diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Ese es uno de los diplomados que tenemos y donde brindamos distintos recursos para que el consejero espiritual eh, pueda capacitarse, pueda entrenarse, ¿no? En lo que es la consejería espiritual, el acompañamiento espiritual, pero desde la perspectiva, digamos, del Centro Arete, que nosotros hemos desarrollado lo que hemos llamado el proceso de reconciliación personal, ¿no? Que es como el corazón de la psicoterapia de la reconciliación. Entonces, aquí hay una oferta hasta el 30 de abril que ustedes podrían aprovechar, que pueden tomar una foto, pueden contactarse con el Centro ALT, ahí en el más 57 312 886 65916. Aquí se hace un resumen de los temas, ¿no? Antropología católica, acompañamiento espiritual en la vida de la iglesia, tareas del consejero y coordenadas para su misión, dimensión psicológica del ser humano, valoración, afectividad y reconciliación personal, la sexualidad humana y sus expresiones, el proceso de reconciliación personal de heridas afectivas como tal y la vida virtuosa. Obviamente ese es un pequeño resumen, son 8 unidades, se trabaja en 10 semanas y desde el momento que tú te escribes empiezan a correr las 10 semanas. Hay algunos hermanos o sacerdotes, seminaristas que lo han llevado y que dicen, bueno, mira, yo pagué el 15 de abril, pero por favor yo quiero empezar de pronto el 1 de mayo. Eso también se puede hacer. Bueno, y bueno, cualquier pregunta, lo pueden hacer con el centro Arete. Muy bien, listo, vamos a empezar. Al hablar del celibato consagrado, estamos hablando de una vocación y un estilo de vida, ¿no? No solamente un estilo de vida, pues, porque a veces ha habido como una moda, podríamos decir, en nuestra vida consagrada, donde se habla como un estilo de vida, ¿no? Y el estilo de vida muchas veces es algo externo, o podría ser algo externo, que uno lo puede cambiar, ¿no? Entonces yo creo que es importante, digamos, hablar de la vocación, ¿no? Como un llamado, ¿no? Estamos hablando de un llamado de Dios, de algo que Dios quiere para algunas personas, no para todas, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Toda vocación implica tres elementos: la elección, el llamado y la respuesta. Es decir, Dios que me elige desde el mismo momento que me crea y Dios que me va llamando a lo largo de mi vida. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que Dios me llamaba hasta los 15, 16 años, donde estuve en un retiro y sentí un llamado especial, específico, al sodalicio de vida cristiana. Pero Dios ya me había elegido desde antes y me llamó. De pronto me había llamado antes, no lo sé. No soy consciente, digamos, de haber escuchado, digamos, el llamado hasta los 15 años. Y luego hay otro tema importante que es la respuesta. Es decir, yo digo, bueno, Dios me eligió, he sentido que Dios me ha llamado y yo comienzo a responder. Pero este tema de la respuesta también es muy importante porque ¿qué pasa si en el camino yo de pronto no puedo responder? ¿No? No puedo responder de pronto por un problema psicológico o algo que se me presenta, ¿no? Entonces, ese no poder responder podría ser, podría ser
una señal, un elemento que yo estoy invitado a considerar, porque podría ser que finalmente no estoy llamado o no tengo la vocación que, que yo creía tener, ¿no? Entonces, por eso estos tres elementos creo que son importantes. En la elección, el llamado y la respuesta. Entonces, la lógica de esto, como todos sabemos, es si Dios me llama, es porque me ha hecho para esta vida y es porque no solamente me hizo, me creó para eso, ¿no es cierto? Sino que también me va a dar la gracia para que yo pueda responder, ¿no? Entonces, estos tres elementos son importantes y bueno, vamos a seguir avanzando. Dios me elige, me llama y yo respondo. Sin la gracia de Dios, todos sabemos, sin la fuerza del Espíritu Santo, el celibato consagrado o cualquier vocación, pues es imposible. Cuando Dios me crea, me invita a una vocación y me da las condiciones para responder ese llamado, y desde mi bautismo me da su gracia para avanzar y crecer en la virtud, en mi santidad, en la vida cotidiana y en mi vocación particular. O sea, Dios me hizo, Dios me creó para eso, Dios me da su gracia, ¿no? Claro, puede ser que eh, yo avance en mi vida, en mi discernimiento, y descubra y diga, bueno, Dios no me llamó para esto. Sería muy, a veces es lamentable pues que yo descubra eso cuando ya hice la profesión perpetua, por decirlo de alguna manera. Uno no puede juzgar, pero digamos, ya ese es un tema entre Dios y la persona, entre Dios y el consagrado. Pero yo creo que todo el tiempo de formación es un tiempo de discernimiento, ¿no? Inclusive, claro, cuando uno hace la profesión temporal, la hace en vistas de hacer la profesión perpetua, ¿no? Uno no hace la profesión temporal porque cree, porque está con algunas inseguridades, porque no sabe, ¿no? Uno normalmente cuando hace la profesión temporal es porque cree que Dios lo llama, pero igual ese tiempo de profesión temporal es un tiempo todavía de discernimiento, de seguir viendo, ¿no? A veces son 4, 5, 6 años donde uno va avanzando y va mirando si efectivamente pues Dios lo llama y creo que me parece que es importante, digamos, poner los medios, sobre todo para los que son de pronto profesos temporales o los que son formadores, en insistir en ese tiempo de discernimiento, de descubrir realmente si Dios me llama, si Dios me ha llamado y si puedo o no puedo responder, ¿no? Entonces, la vida religiosa o consagrada implica una invitación al celibato consagrado. Es una invitación, ¿no? No me están obligando, no me ponen una pistola, no, tampoco es una represión, ¿no? Dios te elige, te llama, te invita, te convoca. Dios no te obliga ni te presiona, ¿no? Entonces ahí también hay un tema importante, por ejemplo, con lo que son revisar las motivaciones. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante, por ejemplo, como lo voy a decir en algún momento, también la vida espiritual, la oración, el encuentro con el Señor, el trabajo de conocimiento personal, la maduración, digamos, en ese aspecto afectivo y psicológico. Muy bien, entonces, esta vocación implica una renuncia al ejercicio de la sexualidad genitalidad a través de la vivencia del celibato consagrado. Monje, que es un autor que vinculado es un padre del Opus Dei, dice lo siguiente: la razón más poderosa para esta renuncia proviene de motivos de orden sobrenatural. Es la de aquellas personas, hombres y mujeres, que siguiendo el consejo de Jesucristo se han hecho eunucos por el reino de los cielos, ¿no? Esto el monje lo habla en un libro que se llama Medicina Pastoral, que ya tiene algunos años, ¿no? Medicina Pastoral del padre monje. Entonces, el celibato consagrado lo asumimos como un medio de amor y entrega a Dios y a la misión que Él nos ha encomendado. Entonces, es un medio para amar, para entregarnos, ¿no?
para cumplir con una misión determinada. Es la renuncia a la paternidad, maternidad física. El corazón humano es colmado por la sobreabundancia del amor divino que lo hace capaz de ofrecer la propia vida por los demás, especialmente los más débiles, los indefensos, los inocentes, los abandonados, ¿no? Como dan ejemplo tantas y tantas instituciones de la Iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Y aquí, pues, haremos una pequeña porción, digamos, de distintas comunidades y eh, de distintas partes también de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora voy a hacer un espacio para que puedan preguntar también. Es importante insistir que el llamado o vocación a la vida consagrada que implica el celibato consagrado, implica que la persona cuente con las condiciones físicas, psíquicas y espirituales para responder a la vocación, ¿no? Entonces, si yo quiero o siento que Dios me llama a ser plenamente disponible a su misión, pues lo lógico es que cuente con esas condiciones físicas, psíquicas y espirituales, ¿no? Entonces, este es un tema importante también porque creo que hay que reforzar mucho el tema del discernimiento vocacional, del trabajo personal. Es claro que en estos últimos 10 años hay una crisis fuerte vocacional y puede ser también que a veces por esa angustia de conseguir vocaciones, ¿no es cierto? Recibamos a personas que no tienen las condiciones físicas, psicológicas, ¿no? Y que por tanto le va a ser muy difícil vivir la vocación a la vida consagrada, o el celibato consagrado. Esto implica entonces un discernimiento y formación durante varios años. Uno se puede equivocar, uno puede creer que tiene vocación, pero no necesariamente. Por eso es importante la vida de oración, el discernimiento, los espacios de retiro, los espacios de conocimiento personal, de conocer al Señor, de discernir, digamos, eh, o de purificar eh, nuestras motivaciones, etc. Hoy es importante escuchar la voz de Dios en la oración, así como también realizar un trabajo en nuestra madurez afectiva sexual. Por eso es que hoy día vamos a concentrarnos en este tema de la madurez afectiva sexual, pero sobre todo en un momento nos vamos a dedicar más a la parte afectiva y emocional. Voy a dar otra conferencia otro día, ¿no? Donde hable un poco más de la sexualidad genitalidad, aunque ahora también lo voy a hablar, pero voy a situar más en el tema de las emociones, los aspectos, porque, digamos, no se puede hablar pues de todo en una misma conferencia. Es fundamental realizar un adecuado discernimiento frente a Dios y frente a mis propias condiciones y capacidades, ¿no? Entonces, no todos tenemos esas condiciones, esas capacidades. No es solo que yo quiera, Dios debe querer y yo tener las capacidades. Es Dios el que llama. Hay que revisar distintas motivaciones y emociones del Espíritu Santo. Hay quienes pueden estar huyendo de algún problema psicológico, de un vicio espiritual o de una herida afectiva que no es reconciliada, ¿no? Fundamental revisar, ¿no? Sanar motivación y recta intención. Ahora, por ejemplo, bueno, me llega una persona en atención psicológica, un muchacho que dice que tiene pues una adicción a la pornografía, ¿ok? Y una adicción al autoerotismo. Y resulta que él me dice que que la pornografía que él ve es una pornografía homosexual. Yo en realidad recién estoy empezando con ese tema, con este consultante, ¿ok? Pero él, en medio del primer diálogo, él me cuenta así, pero como un dato, como contándome varias cosas, que él
quiere hacer un discernimiento de su vocación. ¿Ok? Obviamente, porque nosotros somos católicos, creemos en la gracia de Dios, creemos que la persona puede convertirse, cambiar, mejorar, etcétera, ¿no es cierto? El hecho de que la persona me cuente eso, yo con eso no lo descarto, pero sí es un dato que es importante, porque además él dice, bueno, doctor, yo tengo este tema hace como 15, 17 años, este uso problemático, digamos, de la pornografía, ¿no? Entonces, claro, a veces hay personas que se pueden confundir y hay personas que quieren ser santas, hay personas que quieren hacer mucho apostolado, hay personas que quieren estar muy cerca de Dios, pero eso no quiere decir que porque quieren estar cerca de Dios, que porque quieren hacer apostolado, ¿no? Tengan vocación a la vida consagrada. Entonces yo creo que a veces hay personas que se pueden confundir, ¿no? Anhelan entregar su vida a Dios, sí, pero a través del matrimonio también hay una manera de entregarse a Dios. Ahora nosotros vemos muchos movimientos especiales de personas que son laicas, que tienen un compromiso apostólico muy alto, inclusive que tienen bastante formación, ¿no? Entonces, me parece que es importante trabajar en la motivación de las personas que van llegando a nuestras comunidades, ver qué motivación tiene, ¿no? Y ver sus intenciones también. Quien nos guía frente a todo esto, creo que no está mal recordarlo, es la gracia y su espíritu generoso. Se asume la castidad perfecta por el reino, verdadero don de Dios, que nos invita al amor universal y que dispone a la persona a una mayor libertad para la evangelización. Entonces, la castidad, la castidad perfecta, el celibato consagrado, nos dispone, ¿no? Nos sirve como un medio, como una herramienta para vivir una mayor libertad para el apostolado, para el anuncio de Jesucristo. Como María, aspiramos a tener un corazón, una vida entregada al Señor y siempre abierto a los hermanos, ¿no? Entonces, esto es un poquito eh, como una pincelada así rápida sobre lo que es la castidad, el Señor consagrado como vocación. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque a partir de ahora yo ya voy a comenzar a entrar al vínculo con la psicología, ¿no es cierto? Y con la parte afectiva. Obviamente, afectividad no solamente es algo psicológico, ¿no? Pero como yo soy psicólogo, voy a acentuar muchos elementos psicológicos, pero desde la mirada integral, ¿no? Que les he ido mencionando. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Alguna pregunta sobre esta parte de lo que es la vocación, de lo que es el celibato consagrado, de lo que es un ejercicio de discernimiento, etc. Bueno, sí, o pueden abrir el micrófono o pueden preguntar también. Algunos que no quieren abrir el micrófono pueden escribir en el chat también, aquí donde está el costado de participantes, ahí pueden escribir, no pasa nada. Ahí donde dice escribe tus preguntas y comentarios en el chat. Si alguien quiere hacer la pregunta, puede hacerlo también abriendo el micrófono o escribiendo. Alguien había levantado la mano. Si alguien quiere preguntar,
Bueno, yo los invito pues a que puedan ir haciendo sus preguntas en el chat. A veces con ese sistema nos ha ido bien. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Se trata entonces de cultivar nuestras tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Ya mencionamos nosotros que somos unidad inseparable, ¿no? La dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual, ¿no? Lo mencionamos eh, y ahora lo vamos a explicar. Aquí dice, si algún candidato a la vida religiosa tiene tendencia homosexual, puede ser apto. Bueno, este tema es un tema discutible y complejo. Hay un documento de la Iglesia que habla de que el candidato que tiene una vida homosexual arraigada, pues no es apto, ¿no? Pero claro, el tema, digamos, es qué cosa significa una atracción por el mismo sexo o tendencia homosexual arraigada. Eso es complicado. Una vez a mí me llamó un superior mayor de la comunidad y me preguntó justamente sobre esto. Me dijo, ¿qué significa esto de homosexualidad arraigada? Entonces yo le dije, bueno, hermano, puede preguntarle cómo es su vida sexual genital, ¿no? De pronto si él se masturba semanalmente o si él en qué piensa, ¿no? O sea, qué tipo de imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema complejo, como digo. Si nos basamos en el documento de la Iglesia, diría eso, tendencia homosexual arraigada. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona tenga una confusión, puede ser que la persona madure ese tema, pero el gran tema, digamos, es qué pasa si tiene una práctica homosexual, ¿no? Con relaciones homosexuales, vida de pareja, ¿no? Yo creo que ahí el tema es complejo porque también no por descartar a la persona que tiene esta tendencia o esta atracción, sino porque probablemente sea una dificultad que tenga para vivir el celibato consagrado, ¿no? Ahora, este es un tema complejo, yo creo que no ha sido bien abordado en la iglesia. Yo creo que en realidad todo el tema sexual genital como que nos llevó por delante, ¿no? Con todo el tema de los abusos sexuales y eso. Entonces, eso es lo que podría inicialmente responder. Si alguien tiene alguna otra pregunta o contrapregunta, la va poniendo ahí y bueno, vamos a avanzar. De todas maneras, el tema de la sexualidad lo vamos a abordar un poquito más adelante, un poco más. Desde hace un tiempo se me acercó una hermana mayor y me comentaba que en su formación no había tenido este tipo de información ni oportunidad o espacio para el trabajo personal, y al paso de los años había tenido algunos problemas afectivos y no había sabido solucionarlos. Miren, el otro día, por ejemplo, una comunidad, bueno, ya hace algunos años me invitó a yo dar un taller de afectividad y sexualidad a hermanas que cumplían 25 años de votos y también de 50 años. Entonces, yo creo que si la persona está disponible y quiere aprender, se pueden hacer talleres, ¿no? Yo trabajo con distintas comunidades. Yo veo que de hombres, de mujeres. Yo veo que en algunas comunidades hay como una resistencia a este tipo de talleres y de trabajos. Y yo creo que a veces hay esa resistencia por ignorancia o porque no se quiere cambiar o porque simplemente uno dice, bueno, ya tengo 60 años y ya me quedo así, pues, ¿no?
Entonces, yo creo que se pueden dar charlas, se pueden dar talleres, ahora existen libros, conferencias, retiros, por ejemplo, y ya les voy a mandar la información en unos días, más o menos hacia el 23 de junio, aquí en Antioquia, cerca de Medellín, yo voy a dar para religiosas, mujeres, para consagradas, un retiro de reconciliación de heridas afectivas. ¿Cierto? Ese es el tema, en silencio, con base en mi libro Reconciliación de la Historia Personal, ¿no? Las participantes van a tener libre el material y en silencio vamos a abordar ese tema. Obviamente, ese tema va a tener un componente psicológico importante, sí, pero es psicoespiritual. El otro día, una diócesis sí, con el obispo estuvo presente, yo di un retiro de reconciliación de vidas afectivas. Ellos, los padres, al principio no creían que eso era posible, decían que era un tema muy psicológico, pero en realidad no era solamente psicológico, a veces el entorno psicológico. Entonces hay talleres, hay retiros, todo eso se puede ir organizando. Parece que se puede. Pero también me ha tocado dar talleres donde hay hermanas, no solamente, no necesariamente las mayores, o no solamente las mayores. Yo creo que hay hermanitas que pueden ser más jóvenes, o de 40, 50 años, digamos, o algunas adultas medianas, así, que igual pueden hacer resistencia, ¿no? Entonces, a veces en la vida consagrada nosotros no hemos solucionado problemas que después, como ahora comentaba con alguien en la tarde, esos problemas se van complicando. O sea, no porque yo los dejo ahí sin resolver, porque si los tapo, lo escondo, ese problema se soluciona. Al contrario, ¿no? A veces se va, se complica, ¿no? Entonces, por eso hay que solucionar los problemas. Muy bien, entonces somos una unidad inseparable. Entonces, la formación que nosotros tenemos que dar y en nuestras comunidades, nosotros tenemos que velar por que los hermanos desarrollen, cultiven estas tres dimensiones, la espiritual, la psicológica y la física. Y la física no solamente es ir al médico y tener buena salud, es, por ejemplo, hacer una actividad física, es comer saludable, la dimensión psicológica, cómo está su mundo emocional, cómo está su mundo afectivo. ¿No? A veces solamente nos quedamos en el tema espiritual. No. Nosotros somos una unidad biopsicoespiritual y así es como tenemos que vivir en nuestras comunidades. ¿No? Y ese es un tema muy importante. Un ejemplo de que somos una unidad biopsicoespiritual son las llamadas enfermedades psicosomáticas, que hoy están, entre comillas, muy de moda, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una situación que nos genera ansiedad, ese miedo, esa ansiedad, ¿no es cierto? ¿Dónde se genera? Se genera en el cerebro, en la parte límbica, ¿no? Entonces, esa situación impacta en nuestro cerebro y desde la parte límbica, que es considerado el motor, digamos, de las emociones, se envía una orden a las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones y de ahí se va a generar una hormona que se llama el cortisol. Entonces, ese cortisol va a subir por todo nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Por el nervio vago, ¿cierto? Puede llegar aquí el nervio vago llega hasta aquí donde empieza el cerebro, esta parte baja del cerebro. Entonces miren cómo el tema de la ansiedad, del miedo, de la depresión no es solamente una cuestión emocional, afectiva, es también física, es biológica, por todo el tema hormonal. Todos sabemos que si nosotros no tenemos serotonina, probablemente estemos ansiosos o estemos deprimidos. Otro elemento importante para la depresión es que no tenemos de pronto suficiente hormonas dopaminas, no la hormona dopamina. O cuando no podemos dormir bien es porque nos está faltando la hormona melatonina. Entonces miren cómo somos una unidad biopsicoespiritual y cómo necesitamos cultivar esas tres dimensiones, ¿no? Ese es un tema importante. Ya las preguntas ya pasaron, así que por favor
Cuando vuelva a hacer el espacio de preguntas, me piden la palabra, pero en este momento no. Y si alguna quiere ir haciendo su pregunta en el chat, lo puede hacer y yo lo miro. Ok, muchas gracias. Tenemos además tres facultades: la inteligencia, la afectividad y la voluntad. O sea, nosotros pensamos, creemos algo, tenemos ideas, tenemos memoria, pero además tenemos emociones, tenemos sentimientos. Pero no solamente pensamos y sentimos, sino también que obramos, actuamos, ¿no? Por eso hablamos de esas tres facultades. Entonces, así como tenemos tres dimensiones, tenemos tres facultades. Entonces, nosotros tenemos que pensar, sentir y actuar como el Señor, como Jesucristo. Pero miren que a veces nosotros en la misma vida consagrada nos hemos acostumbrado a razonarlo todo, a racionalizarlo todo, y eso a veces no funciona. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el suficiente peso a la parte emocional, a la parte sentimental. Si bien la inteligencia, los pensamientos son los que rigen, ¿no es cierto?, a la voluntad y a las emociones, ¿no es cierto? Así como podemos decir que es más importante lo espiritual, que la dimensión espiritual es la más importante, pero no desconocemos que existe la dimensión física y la dimensión psicológica. Tampoco podemos desconocer que existen las emociones, los sentimientos y que existe la voluntad. Entonces, me parece fundamental también que ustedes entiendan que esas tres facultades hay que cultivarlas, hay que trabajarlas, que son muy importantes, ¿no? Hay que cultivarlas, ¿para qué? Para trabajar en una madurez integral. La madurez integral es fundamental para la vivencia de nuestros votos religiosos o compromisos perpetuos. En esta conferencia vamos a hablar concretamente de la madurez afectiva desde una mirada integral. No se puede hablar del ser humano, de la persona, de cada uno de nosotros, si no se hace desde esa mirada integral, ¿no? De esa mirada holística. Si la mirada integral, terminamos reduciendo a la persona, nos reducimos a nosotros mismos. Los seres humanos tenemos afectividad, somos seres afectivos, somos seres que sentimos. La afectividad, y esta es una definición que tenemos en el Centro ALT, que la encuentran en el libro que les recomendé, Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Esto también lo encuentran en el libro Reconciliación de la Historia Personal. Ambos lo pueden descargar de mi página web, ¿no? Entonces, la afectividad es la capacidad de vibrar y resonar interiormente. Si en este momento aquí en Medellín hay un temblor, pues yo me voy a asustar, voy a tener miedo, ¿no? Esa es afectividad. O cuando yo me encuentro con un amigo, con una amiga que hace un mes, dos, tres, cinco, un año no lo veo, me voy a emocionar, ¿no? Voy a vibrar interiormente, voy a resonar interiormente. O cuando yo veo un partido de fútbol y tengo susto que le van a meter un gol a Colombia, o me alegro porque Colombia mete un gol, ¿no? Entonces, vibro interiormente, resueno interiormente. Esa es la primera definición, entonces, para que lo anoten ahí o lo tengan claro. La afectividad es capacidad de vibrar y resonar interiormente. Hay todo un mundo interior que está vibrando internamente. También la afectividad es la capacidad de amar y servir, o sea, la capacidad de donarme, de entregarme. Entonces, cuando ya nos metemos en el tema de la afectividad, estamos hablando de esas dos grandes definiciones, ¿no? E insisto, capacidad de vibrar y resonar interiormente y capacidad de amar, de servir, de donarme, de entregarme, ¿no? La afectividad posee distintas expresiones o vivencias, tales como las emociones, los sentimientos, las motivaciones, el estado de ánimo, la comunicación. Entonces, en nuestras comunidades nosotros tenemos que aprender o reprender a poder expresar nuestras emociones, qué cosa es lo que siento. De pronto, de la psicología femenina, esto es más fácil. A los hombres de pronto nos cuesta más, porque los hombres, los varones, tendemos a inhibir nuestras emociones, inclusive podría decir yo, a reprimirlas, a guardarlas. El otro día, por ejemplo, aquí en la comunidad, uno de los miembros de la comunidad vino a contar que en uno de los proyectos apostólicos que él le ayuda estaba muy preocupado porque había problemas muy serios, ¿no?
Entonces yo le decía a él que qué sentía, ¿no? ¿Cómo te sientes tú frente a eso? Que es una pregunta de pronto rara o particular. Y él me decía que no sabía. Y él en medio de tratar de expresar lo que estaba sintiendo, mezclaba ideas con emociones. Las ideas algunas no eran tan racionales o algunas eran negativas. Y nos dimos cuenta en esta comunidad, ¿no es cierto?, que algunos hermanos trataban de solucionarle el problema del proyecto apostólico y otros tratábamos de ver él qué cosa estaba sintiendo. Yo después le decía a los hermanos que a mí me parecía lo más importante es que nosotros escuchemos a la persona, ¿no? Que la persona pueda expresar lo que siente, sus sentimientos, sus motivaciones, su estado de ánimo. Porque a veces podemos correr el riesgo de que nuestras comunidades se vuelvan como una especie de pisito de solteros, ¿no? Donde no nos decimos las cosas, donde somos muy diplomáticos, donde no nos metemos el uno con el otro, pero de pronto no compartimos. Y lo que estamos invitados y hemos sido llamados a vivir la vida comunitaria, en el fondo, de pronto no estamos desplegando un área, una dimensión importante de nuestra vocación. Entonces, hermanos, el tema afectivo hoy en día es un tema fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque la afectividad es una facultad fundamental en la vida del ser humano, de nuestra vida como consagrados y religiosos. Sin madurez afectiva se hace muy cuesta arriba el celibato y la obediencia, ¿no? Como ya hemos visto en una anterior conferencia, el otro día, la anterior conferencia trataba de retos psicoespirituales en la obediencia de la vida religiosa. Entonces ahí la podrían buscar como, eh, como para complementar esto que estoy diciendo. Muy bien, ahora sí tenemos un espacio para preguntas sobre esto que estoy diciendo, porque estoy introduciendo el tema a lo que es la afectividad, ¿no? Recuerden que afectividad entonces es capacidad de amar, pero también es capacidad de resonar interiormente, ¿no? Y recuerden que hay distintas vivencias de expresiones, ¿no? Entonces hay ilusiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un amigo mío muy querido se va de la comunidad? Ahí hay un duelo que hacer, ahí hay una pérdida. ¿O qué pasa, digamos, si a mí se me muere, pues, un familiar cercano, ¿no? ¿O qué pasa si a mí me cambian de comunidad y me dan otra misión después de 5 o 6 años? Yo no soy un robot, yo no soy una computadora, yo tengo emociones, tengo sentimientos. Probablemente pues yo me tenga que adaptar ahí, probablemente yo tenga que hacer un duelo, probablemente yo tenga que expresar lo que sienta, ¿no? Esto es un tema importante y creo que a veces no se le está dando la importancia a esto. Sí, hay una hermana que estaba haciendo una pregunta. No sé si la quiere hacer acá en el chat. Este es el momento para las preguntas. Si era un poquito atrasada, no tengo problema en devolverme un poquito con alguna explicación del anterior bloque. Sí, Margarita, adelante. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, usted hablaba ahora sobre el discernimiento, que era parte esencial encontrar como en la persona que cuente con esas condiciones físicas, psíquicas y espirituales para responder a esa vocación, ¿no? Y hablaba usted de la unidad biopsicoespiritual, en la unidad biológica también, ¿no? Mi Sí. pregunta va en el sentido de las condiciones físicas. En cuanto se refieren a las condiciones físicas, comprendo que dependiendo del carisma de las comunidades, la salud y el estado físico es criterio importante de discernimiento, ¿no? ¿Cómo abordar esto con un candidato sin que se sienta despreciado por no contarlas con las condiciones físicas para X o Y comunidad? Listo, Margarita. Muchas gracias. Mira, yo creo que esto no.
hay que entender que nosotros no somos una empresa que hace selección de personal, ¿ok? Eso no es así. Aunque nosotros podamos hacer una evaluación psicológica. El otro día me llamaron de una comunidad para que les ayude, les di una charla, y yo le decía a la madre, le decía, mire, ¿por qué no a toda la formanda no les hacemos una evaluación psicológica? Sin ánimo de psicologizar la formación, pero uno se cura en salud, porque uno dice, bueno, yo hago una evaluación psicológica y ya tengo una idea. No es, obviamente, ya sabemos que eso no estigmatiza a la persona, pero me da una idea y las formadoras tienen una idea de cómo ayudar a la persona. No es para descartarla, no es para echarla de la comunidad, no es para decir esta persona no sirve, sino es para ayudar, porque veo que esta persona tiene este carácter, tiene este temperamento, tiene estas limitaciones y la voy a ayudar. Entonces, yo creo que hay que hacer un proceso de discernimiento y frente al Señor. Yo creo que cuando uno ora y ora sinceramente y cuando uno se encuentra con el Señor de manera auténtica, sincera, donde se encuentra con el Señor y me encuentro conmigo mismo, ahí yo me voy dando cuenta, digamos, si es que Dios me llama o Dios no me llama. Yo creo que hay que dialogar, hay que hablar, hay que conversar. eh, Hay que ver que la persona tenga distintas experiencias, ¿no? O sea, yo sé que estoy frente a la pregunta de Margarita, he dicho algo muy general, pero digamos, creo que son como líneas, ¿no? Como políticas, porque digamos, sí, la idea no es hacer sentir mal a nadie. Yo, por ejemplo, una vez recibí un muchacho que él pertenecía en ese momento a un movimiento eclesial donde él había manifestado abiertamente su tendencia homosexual. Entonces, él sentía que por él haber sido sincero, después lo echaron, ¿no? Entonces, yo no sé si sea eso verdad o no, porque ustedes saben que en cualquier realidad siempre hay versiones y las versiones no necesariamente una es verdad y otra es mentira, las dos pueden ser verdad, ¿no? Porque son ángulos, ¿no? Entonces yo creo que el tema es delicado, pero yo creo que hay que abordarlo. El tema es que el otro día, por ejemplo, eh, había un hermano de una comunidad que quería viajar, pero el hermano, digamos, había tenido un tema con su depresión. Entonces el superior varias veces le dice, oye, pero tú crees, pero no crees, pero no. Empezaron que iba a viajar hasta que vino el superior mayor y le dijo, mira, considera eso, pregúntale a un médico, ¿no? Entonces cuando le dice, pregúntale a un médico, ahí le abre como la mente, digamos, y dice, efectivamente no estoy bien, es un riesgo, me tengo que viajar. Entonces yo creo que hay que ir haciendo invitaciones, pero yo creo que hay que ver de manera caritativa y de manera asertiva, hay que plantear las cosas, porque puede ser también que no digamos las cosas, puede ser que seamos muy diplomáticos, que no seamos asertivos ni agresivos, y de pronto somos muy sumisos y no decimos las cosas. Entonces, como decía hace un rato, y los problemas hay que resolverlos, porque si el problema no se resuelve, eso se puede convertir, como decimos coloquialmente, en una especie de papa caliente, ¿no? Que en cualquier momento puede detonar, puede estallar, ¿no? Entonces, hay que resolver los problemas con caridad, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que es fundamental hasta la profesión temporal. Ya cuando la persona hizo los votos y se enferma, ¿qué pasa si a una hermana le da un trastorno afectivo bipolar 5 o 6 años después de haber profesado? Bueno, no la vamos a echar a la comunidad, no se tiene por qué ir de la comunidad, pero tampoco la vamos a estigmatizar, ¿no? Es como cuando dos personas se casan y la persona en el transcurso del matrimonio se vuelve alcohólico, ¿no? Entonces, la esposa no le va a decir, no, sabes que ya no te quiero, ándate de la casa. O sea, no, digamos, ahí es difícil porque no estoy diciendo tampoco que, que una persona tenga que quedarse, ¿no? Es un tema delicado, ¿no?
Pero cuando uno se enferma, o sea, una persona le da un alcoholismo, entonces uno dice, bueno, vamos a ayudarte, ¿no? Vamos a ayudarte a que salgas de eso porque estás enfermo, ¿no? Eso creo que es un tema clave. Dice, ¿cómo lograr la integración de la inteligencia, la voluntad y la afectividad? ¿Cómo saber cuál de las tres se debe trabajar más? No, mira, yo creo que las tres facultades están unidas, son una unidad inseparable. Entonces, siempre que uno tiene un pensamiento, normalmente tiene una emoción, o siempre que uno tiene una emoción, tiene un pensamiento. O sea, yo creo que pensamiento y afectividad van juntos. Y desde el pensamiento, eh, digamos, cuando yo tengo una manera de pensar y una manera de sentir, de ahí se van a generar las conductas. Entonces, yo creo que el trabajo es integral, porque, digamos, a ver, yo puedo, cuando yo me conecto, digamos, yo en este momento estoy ansioso, siento que estoy ansioso, siento que tengo miedo, pero cuando yo entro dentro de mí mismo, me pregunto y le doy voz a esa emoción y le digo, a ver, ¿qué quieres decir? Y ahí sale el criterio, y ahí sale el pensamiento. Yo creo que van unidas. Yo creo que hay que trabajar las tres cosas. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa? Hay comunidades o hay culturas donde se nos ha enseñado a razonar, razonar, razonar y nos olvidamos de lo emocional. Entonces hay que darle peso al emocional, pero sabiendo que la inteligencia es la que rige. Entonces, para mí son también como ventanas, ¿no? Yo muchas veces en la terapia ingreso desde lo emocional, pero voy vinculando con la inteligencia y la voluntad, ¿no? Porque hacen parte de una unidad. Disculpe, ¿como qué técnicas sugiere para esos momentos efectivos de duelo para ayudar y no estigmatizar? Sí, miren, yo creo que una vez yo, una religiosa de clausura, yo le dije que ella tenía un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y eran palabras mayores y ella se puso a llorar. Y yo le dije, hermanita, ¿por qué llora? No, porque ahora aquí en el convento me van a decir que soy una loca. Entonces, esto a mí me cuestionó mucho y me dolió, porque dije, bueno, si en una comunidad religiosa llegamos a ese nivel de estigmatización, pues la situación entonces está complicada. Entonces, hay que evitar estigmatizar, hay que evitar rotular. Pero claro, también hay hermanos o hermanas que no quieren solucionar su problema, ¿no? Una vez y el otro día yo estuve en un taller donde una hermana ya mayor tuve como se me enfrentó en un taller que yo tuve y yo le dije varias cosas claramente y después se me acercó una hermana y me dijo, mire hermano, aunque el diálogo fue duro, usted ha hecho lo que ninguna de nosotros puede hacer, que a esta persona nadie le puede decir lo que nada porque no nos escucha. Para empezar, no quiere ir al psiquiatra, no quiere hacerse un diagnóstico, etcétera, ¿no? Entonces, eso como entre paréntesis a lo que la hermana está preguntando. Pero mira, el duelo, yo en mi canal de YouTube, en el canal de YouTube de Humberto del Castillo Drago, ahí yo tengo una o dos conferencias sobre cómo se elabora el duelo, ¿no? Inclusive en los tips que yo tengo ahí en el canal de YouTube de Humberto Castillo Bravo, ahí yo tengo unos tips para elaborar el duelo por muerte y eso, ¿no? Entonces, el duelo como tal tiene fases, tiene etapas. La última es la de la aceptación. Entonces uno tiene que ir acompañando, ¿no? Entonces, a veces al principio es la negación, ¿no? Después viene la tristeza o la rabia, pero es un proceso. Y es un proceso que dura meses y años. Entonces, eso. Ahora, el duelo como tal se puede convertir en una herida afectiva y entonces de pronto se vuelve un duelo patológico, de pronto la persona se deprime. Entonces ahí ya hay que estabilizar el estado de ánimo, trabajar la depresión, ¿no? Ya no solamente el duelo como tal, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, voy avanzando y como les digo, ustedes pueden irlas escribiendo ahí. Si alguna se les va ocurriendo, no hagan la pregunta y la escriben ahí. Muy bien.
Para entender la afectividad de cada uno de nosotros existe un elemento fundamental. Ese elemento fundamental se le llama el vínculo o relación afectiva, es decir, el apego con nuestra madre y con nuestro padre. Aquilino Polaino, un psiquiatra católico eh, que, del cual nosotros hemos estudiado muchas cosas de él, define el apego como una vinculación afectiva, estable y consistente que se establece entre un niño y su madre, como resultado de la interacción entre ambos. Estos otros autores afirman que se refiere al profundo vínculo que desde el comienzo de la vida el ser humano establece con las personas que le cuidan y protegen. Es decir, entonces ese vínculo, ese apego, es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. ¿Ok? Entonces ¿por qué? Porque es el vínculo con la madre y con el padre o con los primeros cuidadores. Este apego afectivo se caracteriza por ser una relación que es duradera en el tiempo. Suele ser estable, relativamente consistente y es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona. Entonces, todos los seres humanos tenemos un vínculo, tenemos un apego, tenemos una relación afectiva que se inicia con nuestra madre, con nuestro padre y nuestros primeros cuidadores. Y como dice aquí, siempre vamos a necesitar ese vínculo afectivo, ese apego, apego de vínculo, apego de attachment, no apego de apegado, por si acaso. Vamos a hablar de los tipos de apego. Vamos a profundizar en el apego seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. El apego como vínculo, como relación segura, está caracterizada por la incondicionalidad. Es decir, el niño sabe que su cuidador no le va a fallar. Es el papá que está ahí, que está presente y que quiere a su hijo, que lo acepta y lo valora, ¿no? De acuerdo con Bowlby, este tipo de apego depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar cuidados y seguridad. Pero ¿qué pasa cuando el padre no está? ¿O es un padre proveedor? ¿O qué pasa cuando el padre pues, es un ausente emocional? ¿O qué pasa cuando la madre no es cariñosa, no es tierna, es fría, a veces narcisista? ¿Ok? Esto no es una crítica para nuestros papás, porque hay mucha gente que se defiende. No, no, mi papá no es así. No, no, mi mamá no es así. Pero no es una crítica a ellos, sino es mirar qué hicieron ellos que nos pueden haber influenciado. El apego ansioso, o también llamado ambivalente, es cuando el niño no confía en sus cuidadores, además de tener una sensación constante de inseguridad. Esto que esos cuidadores a veces están y otras veces no están. O sea, la persona está y no está, ¿no es cierto? Por eso se dice ambivalente, o es una madre que es muy ansiosa, o es una madre que es muy irascible, o es una madre o un padre que no están presentes. Entonces ellos generan un apego ansioso donde hay mucha inseguridad. A veces uno dice, bueno, pero ¿yo por qué soy tan desconfiado? ¿Yo por qué soy tan inseguro? ¿Yo por qué tengo tantos miedos? Eso probablemente la gente dice que todo esto sea que tú tienes un apego ansioso, ¿no? O llamado también ambivalente. Los niños con un apego de tipo evitativo han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo cual les provoca sufrimiento, ¿no? Los niños que tienen una madre de pronto fría, una madre que no da cariño, que no da afecto, ¿no? Este apego se conoce como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Es decir, si mi madre es fría y no me hace cariño, incluso a veces hasta me rechaza, entonces yo me distancio de ella, yo me alejo de ella. Por ejemplo, dice, no lloran cuando se separan del cuidador, se interesan solo en sus juguetes y evitan contacto cercano. Es decir, como no me dieron cariño, como no me dieron afecto, como fueron indiferentes ante mí, yo genero una indiferencia, yo genero una evitación. Para no sufrir, para no volver a ser rechazado, yo evito, ¿no? Y esto se va a notar en todas mis relaciones. ¿No? Porque el apego seguro, nosotros lo vamos a descubrir en los consagrados cuando hacen apostolado, en la vida comunitaria. Lo mismo sucede, digamos, con un apego ansioso o con un apego evitativo. ¿No? Hay veces dicen, no, yo soy como tímido, yo no me vinculo, a mí no me importa si me cambian o no me cambian de comunidad, a mí no me importa si me hablan o no me hablan.
Entonces, de pronto es porque hay una evitación ahí. El otro tipo de apego es el apego desorganizado. Es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo, en que el niño presenta comportamientos contradictorios e inadecuados. Hay quienes lo traducen en una carencia total de apego. Este apego desorganizado se genera cuando hay violencia intrafamiliar, ¿no? Acá dice por eso cuando los cuidadores han tenido conductas negligentes e inseguras, ¿no? Negligentes de poco cuidado, de abuso verbal, de abuso físico, de abuso emocional, incluso de abuso sexual. No, este apego desorganizado es el extremo del apego seguro, ¿no? No, o sea, los padres, y este apego desorganizado muchas veces es la base de una personalidad, por ejemplo, límite, lo que se llama borderline, incluso a veces de un trastorno afectivo bipolar. Lo ideal para cada ser humano, para cada uno de nosotros, es que nuestros padres generen un apego seguro. Lo cierto es que en muchos casos no es así. Entonces tú como religioso, como consagrado, tienes que descubrir y decir cuál es mi tipo de apego, porque ese apego es el que yo estoy viviendo en este momento en el apostolado, en la comunidad. Como ya he dicho, no se trata de culpar a nuestros padres, que en muchos casos hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Desde los recursos que poseían. ¿Okay? Un rasgo del hombre contemporáneo es el alejamiento de su creador y de sí mismo, ¿no? La ruptura con Dios y con nosotros mismos. La ruptura con uno mismo implica muchas veces distintas distorsiones o desórdenes en la afectividad de la persona, de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, entre las distorsiones afectivas, las más importantes están ahí: las heridas afectivas, la inestabilidad afectiva y la dependencia emocional. Estas distorsiones afectivas pueden convertirse o son un obstáculo para nuestra vida consagrada y para la vivencia del celibato consagrado. Entonces, ¿dónde encuentran más información sobre esto? Porque ahora pues no hay demasiado tiempo para meterme a desarrollar eso. Ustedes lo encuentran en mi libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. No sé si Viviana nos puede ayudar con eso, a ponernos justo el enlace de mi página web, porque buscas humbertoelcastillodrago.com, ahí en libros, ahí nosotros te regalamos. Entonces tú encuentras ahí una buena definición de lo que son heridas afectivas, de lo que es la inestabilidad afectiva, incluso lo que es la dependencia emocional. Estas distorsiones afectivas, ¿no?, son un obstáculo para la vivencia del celibato consagrado. Resulta fundamental trabajar en nuestra afectividad, que está íntimamente relacionada con nuestra valoración personal, lo que hemos llamado, lo que se llama también autoestima, y con nuestra sexualidad, genitalidad. Somos invitados a lograr una madurez afectiva e integral. Sin embargo, hay que decir que no es raro que a veces fuguemos de la realidad a través de la sexualidad, genitalidad. Es decir, si yo me siento triste, o si yo me siento ansioso, o si yo siento una culpa que no entiendo, o si yo tengo una rabia que no entiendo, lo que muchas veces voy a tratar de hacer es de evadir esa realidad, ¿no? Y es más, muchas veces yo me acostumbro a fugar de la realidad y mi vida de oración se vuelve un activismo, mi vida de oración se vuelve una rutina, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de esto que he señalado, de estas distorsiones sí, distorsiones afectivas como la heridas, la inestabilidad, la dependencia emocional, son como máscaras, como roles, son problemas que evitan que yo me contacte con mi mismidad, que evitan que yo que yo viva en el instante presente con Dios, que yo actualice esa permanencia en Dios de la cual habla Juan 15, en la vid y los sarmientos. Entonces, el problema de estas distorsiones afectivas, cuando yo no las entiendo, no las conozco, no las he trabajado, es que evitan que muchas veces yo viva, ¿no es cierto?, mi vocación como consagrado, ¿no? Entonces, por eso
es importante trabajar todo esto. Vivimos en una sociedad donde se ha separado lo afectivo de lo sexual y se reduce lo sexual a lo genital. La hipersexualidad es un rasgo de nuestro tiempo y eso, claro, nos influye a todos. El tema que venimos desarrollando es bastante amplio. Podemos dar cursos y seminarios enteros, hablar horas de horas, escribir muchos libros, ¿no? Yo como ya lo anuncié también, un día voy a enfocarme sobre todo en la sexualidad genitalidad. Un elemento fundamental para dicha madurez son las figuras de apego en nuestra vida consagrada. Es decir, yo puedo tener un apego evitativo con mi mamá y lo puedo trabajar y lo puedo modificar y puedo sanar mis heridas afectivas. ¿Ok? Pero yo necesito, como consagrado, como célibe, ¿no? Trabajar en mi apego ahora a mis 58, 59, 60 años, a mis 40, a mis 30, lo que sea. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos de vínculos y de relaciones afectivas, apegos sanos para ser felices. No solo cuando éramos bebés, niños o adolescentes. Es decir, lo que les quiero decir, queridos hermanos y hermanas, en este momento, es que todos necesitamos un apego sano, un vínculo sano. Si yo no encuentro un vínculo sano con Dios y con mis hermanos de comunidad, muchas veces yo voy a salir a buscar ese apego, ese vínculo, esa relación fuera de la comunidad. Y de pronto ya no es un vínculo, un apego, una relación sana. Ahí es donde viene todo el tema, por ejemplo, de la dependencia emocional. Las personas humanas, durante toda nuestra existencia, historia personal, insisto, necesitamos figuras de apego con las cuales relacionarnos afectivamente. El apego o vínculo afectivo en nuestra vida adulta, como consagrados, es fundamental para nuestra madurez afectiva, integral y realización personal como religiosos. Es decir, palabras más, palabras menos, nosotros necesitamos amar y ser amados. Y necesitamos amar y ser amados en nuestras comunidades, en nuestra vida religiosa. Claro, yo puedo establecer una relación fuerte con mis apostolados, incluso algunos consultantes que dejan de ser consultantes y pasan a ser amigos, sí, ese es un vínculo, ese es un apego, pero también es muy importante el vínculo, el apego que yo tengo en mi comunidad, sobre todo a los que vivimos en comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos amar y ser amados. Se trata entonces de tener y generar vínculos, relaciones o apegos seguros. A veces puede ser con el director espiritual, con la consejera espiritual, con un hermano o una hermana de comunidad, con un superior, pero tiene que ser un vínculo sano, tiene que ser un apego sano, una relación o apego seguro, no puede ser de dependencia o de codependencia. ¿Ok? El apego seguro también lo encontramos con el Señor a través de una vida espiritual sólida y constante. Lo cierto es que puede ser que a veces no tengamos ese vínculo sano, cotidiano, adecuado con el Señor. Porque a veces nuestra vida espiritual es una actividad más, nos quedamos dormidos en oración, eh, estamos haciendo apostolado y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos. Y yo creo que a veces en nuestra misma vida religiosa puede haber una fuerte, y de hecho voy a hacer una charla sobre eso también. Como yo doy estas charlas cada 2 meses, voy a abordar un día el tema de el activismo en la vida religiosa o en la vida consagrada. Porque a veces nos volvemos unos workaholics, unos trabajadores eh, que nos drogamos con la misión, con el apostolado, y podemos estar descuidando nuestra vida espiritual y podemos estar descuidando nuestra vida fraterna en común. ¿No? Entonces,
el Señor y a través de una vida espiritual sólida y constante, con Él generamos un apego sano. También nosotros podemos generar un apego sano con la Virgen, San José y otros santos, que son amigos de Dios que nos llevan al Señor. Todo eso es importante, pero necesitamos también eh, personas concretas con las cuales nosotros compartamos, abramos el corazón, expresemos lo que sentimos. Y hermanos, para todos los que vivimos en comunidad, yo creo que la comunidad local, la comunidad donde yo vivo, ¿no es cierto? Sería, es como lo natural, que ahí es donde yo tenga unos vínculos sanos, seguros, reconciliadores. Pero ¿qué pasa si yo chismoseo de uno, si al otro lo miro feo, si estoy peleado con el otro, si con el otro no me hablo? Entonces la comunidad pues se convierte casi que en exagerando un poquito, como un campo de batalla. Entonces no hablo con nadie. Y claro, esa falta de apego seguro en mi comunidad, en un momento también se va a conectar con Dios, porque no es raro que yo de pronto le eche la culpa a Dios, ¿no? Y me pelee con Dios, ¿no? Y deje de orar. Entonces, claro, puede ser parte y parte, ¿no? A veces porque no estoy bien en la comunidad, me termino peleando con Dios y porque no estoy bien en la comunidad, eso afecta mi vida espiritual. Puede ser al revés también, ustedes saben mejor que yo. A veces porque no estoy bien con Dios, ¿no? Porque estoy cansado, porque estoy fatigado, porque estoy aburrido, que me han dado una orden que no entiendo, eso puede afectar mi vida comunitaria también, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. En la fraternidad y la amistad es en la comunidad, ¿no? Es donde yo estoy invitado pues, a encontrar un apego seguro en el acompañamiento espiritual y en las amistades sanas, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de la comunidad, ahí hay unos desafíos importantes en la vida comunitaria, ¿no? Porque a veces no tenemos una comunicación de las existencias, una comunidad, una comunicación profunda, sino de pronto nuestras relaciones son superficiales, o son muy respetuosas humanas, o son de pronto muy, sí, muy diplomáticas, ¿no? Entonces necesitamos que ustedes me dicen cómo hago yo para avanzar, para madurar en mis afectividades. Estoy insistiendo en este momento en trabajar en el apego que yo tengo. Y trabajar por lograr un apego seguro en la adultez, en el momento que yo estoy. Por eso estaba hablando claramente, digamos, de eh, mi relación con Dios, ¿no? Con el Señor, con los santos, en la fraternidad, en el acompañamiento espiritual y puede ser también con amistades sanas. Yo creo que no hay que necesariamente tenerle miedo a las relaciones con otras personas, porque no necesariamente es que me voy a enamorar de uno o de otro, ¿no? O sea, no necesariamente, pero aquí ya entra, digamos, la conciencia del religioso, de la religiosa, de saber qué le conviene, porque también puede generar una dependencia emocional, ¿no? Eso también puede pasar, pero estamos confiando en la rectitud de intenciones del consagrado. Gómez Sapián, en su libro Apego y Sexualidad, explica la interesante versión actualizada de los estilos de apego en adultos en cuatro categorías de Bartolomeu, que dice lo siguiente. En el adulto, el apego seguro, persona que siente bienestar con la intimidad y la autonomía. O sea, me siento bien cuando comparto, pero también siendo autónomo. Posee bajo nivel de dependencia y de evitación. Ese es el apego seguro del adulto. El apego preocupado es la persona que tiende a mantener relaciones ansiosas y ambivalentes. Tiende a poseer un alto nivel de dependencia y bajo de evitación, ¿no? El ansioso, según esto, normalmente tiende a generar
dependencia y codependencia. El apego ausente en el adulto se muestra evitativo, puesto que niega la necesidad de apego, no cree en las necesidades afectivas, posee bajo nivel de dependencia y alto de evitación, ¿no? El ausente va a evitar, no es el que le cuesta la vida contraria, es el que no quiere hablar con nadie, es el que no comparte, ese probablemente tenga un apego evitativo, ¿no? El miedoso, la persona que teme la intimidad, por ello evita la relación. Sabe que necesita de los demás, pero le asusta la proximidad. Alto nivel de dependencia y alto nivel también de evitación. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a hacer un espacio de preguntas, porque después ya vienen las recomendaciones finales, ¿no es cierto? También al final va a haber otra cosa de preguntas, pero podemos aprovechar esto porque yo creo que si acabamos 5 para las 8 y eso, pues lo hacemos bien. Sí, Victoria, Victoria, adelante. Sí, Victoria, ¿quiere abrir el micrófono o en el chat? Ah, ya, no me deja activar el... No, sí. Hola, ya. Gracias. Quería consultarte algo. Ahorita hablaste sobre el tema del activismo y, digamos, más allá del cuidado de los espacios de oración, ¿qué criterios darías para distinguir el activismo de un amor auténtico por la misión? Porque a veces veo muchas veces como que digamos, el exceso de actividades, el exceso de apostolado, de una se tilda como activismo y uno ve la vida de santos y ves, digamos, una Madre Teresa que sacrificaba su sueño, su comida por la misión. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto también eh, es bajo una filosofía como de autocuidado excesivo, también se va colando como una tibieza ahí, como decir solo en estos horarios y solo hasta este punto, pero tampoco caer pues como en el otro extremo, que ese activismo puede llegar a ser también una forma de evitación? Sí, Gracias. listo, gracias. Sí, ese es un tema que da para hablar mucho, por eso voy a hacer una charla solo sobre el activismo en la vida religiosa. A ver, yo creo como contexto que todos somos parte de una sociedad de consumo, y que todos estamos apurados, y todos estamos haciendo siempre algo, ¿no? Inclusive en la vida contemplativa pasa eso. Yo iba a una comunidad de vida contemplativa donde, Dios mío, esas monjitas trabajaban más que un panadero. Ahí dale, y dale, y dale, y dale, y era para pagar la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado porque estamos en una sociedad de consumo donde todos somos como parte de un engranaje, somos una pieza. Y eso lo vemos claramente, por ejemplo, en la pandemia. En un momento ya nos tenían que soltar, entre comillas, a trabajar, porque si no trabajamos nos moríamos, ¿no? No nos íbamos a morir de COVID, nos íbamos a morir de hambre. O sea, los 3, 4 meses necesitábamos. Y la sociedad de consumo es perversa. La sociedad de consumo no le importa si tú tienes una ansiedad generalizada, no le importa si tú tienes un uso problemático de pornografía. Al contrario, porque a ellos lo que les interesa es vender, vender, vender. Entonces, a mí me parece que hay que mantener un equilibrio, yo creo que hay que tener una programación de actividades, hay que tener un horario, hay que tener unas prioridades. Entonces, claro, aquí hay como extremos, el activismo, 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 o también puede ser, como dice Victoria, que a veces uno se instale digamos, esté aprovechando en la comunidad, que me den comida, que me paguen la seguridad, que tengo mi televisor, que puedo dormir bien, que tengo mi cama, que tengo agua, también a veces pasan. Entonces ahí es donde viene el trabajo de la rectitud de intenciones y las prioridades, y ahí creo que le toca a los directores espirituales, a los consejeros espirituales, a los psicólogos clínicos católicos, a los superiores, como decir eso, ¿no? El otro día a mí bueno, en mi comunidad me pidieron el servicio pues, de ser el superior de mi comunidad local. Y yo a mis hermanos, creo que fue sí, en la primera reunión comunitaria que tuvimos, les mandé un textito
de mi libro que yo he escrito, y la habilidad se llama Alimentando mi vida interior. Yo se lo mandé, le dije, leámoslo, y entonces este texto dice que hay que cultivar la vida espiritual, hay que cultivar la dimensión psicológica y la dimensión física. Entonces, ese era como yo, palabras más, palabras menos, es como yo les dije, bueno, esto es como lo que yo voy a acentuar. En mi comunidad, yo digo, yo me preocupo porque el hermano ore. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su salud psicológica? ¿Y cómo está la salud física? Porque esa es la base de cualquier misión apostólica. Porque si el hermano debe pesar 90, está pesando 120 kilos, obviamente eso le va a afectar en su apostolado. ¿Ok? Porque va a estar hipertenso, porque se va a convertir en un diabético, etc. Entonces, digamos que, claro, mi comunidad está abierta al apostolado y todos tenemos mucho apostolado, tenemos muchas cosas que hacer, eso no falta. Pero hay que tener la invitación es a tener un equilibrio, una armonía, una vida sana. Entonces, esa es la misión del superior. Entonces, decir, bueno, ¿cómo te sientes, no? Tengo un hermano pues, que el papá está muy mal con cáncer, hay que acompañarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu papá? Estamos orando por él, vamos a ofrecer la misa, vamos a hacer una campaña de oración. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo eso? El otro día, en concreto, eso me ha pasado, mi hermano, y tuvimos una actividad comunitaria, salimos, y yo ahí me voy con él, y vinimos caminando, nos venimos conversando en el carro, los dos nomás, y él me compartía el estrés que él está viviendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que puede hacer una persona ante un estrés? Muchos de nosotros lo que hacemos es fugamos a través de la actividad, ¿no? Victoria señalaba a la Madre Teresa, sí, pero la Madre Teresa primero tenía una hora interesantísima, ¿ok? Y después dijo, no, cuando tenemos mucha actividad, entonces todo el mundo dice, ah, bueno, vamos a rezar menos, no vamos a rezar menos, vamos a rezar más. O sea, ya no tenemos una hora al Santísimo, ahora tenemos dos. Ahora, yo puedo tener 2 horas y media de actividades comunitarias, de actividades de oración entre misa, santísima, el día y otras actividades, sí, y está bien, pero eso no garantiza que mi vida espiritual esté bien. Bueno, está bien, tengo el tiempo, tengo el espacio, pero tiene que ser un tema de calidad. ¿Por qué puedo estarme durmiendo de las 2 horas y media, me puedo dormir 2 horas? Y a todos nos ha pasado. Entonces, hay que tener el horario, pero hay que tener la sinceridad y la autenticidad de poder vivir todo de la mejor manera. Entonces, ¿cómo es mi vida espiritual? ¿Cómo es mi vida psicológica? ¿Qué emociones tengo? Ahí viene la conexión con la sexualidad, genitalidad, ¿no? ¿Cómo estoy físicamente? ¿Estoy durmiendo? ¿No estoy durmiendo bien? ¿No? O sea, es que mirar al consagrado con sus 3 misiones y sus 3 facultades. Porque entonces cuando un consagrado, una consagrada, la monjita o la novicia que se enamora de un seminarista o el cura que seduce a una religiosa, cosas que pasan, en nuestra iglesia, ¿ok? Y entonces, ¿eso es solamente una tentación del demonio? Sí, yo creo que desde una mirada espiritual lo podemos ver como una tentación del demonio, pero también lo podemos ver como consecuencia de una herida que no fue trabajada, como consecuencia de un estrés de alguien que está buscando compensación en una relación de enamoramiento. O sea, hay muchas cosas ahí, ustedes saben muy bien todo eso. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, bueno, desde esta mirada de aretrica y arete, digamos, nosotros decimos, bueno, ¿cómo ayudamos a que el consagrado, a que el religioso viva su celibato consagrado? Desde nuestro aporte, decir, bueno, la madurez psicológica, pero ya hemos visto que la madurez psicológica implica también una madurez espiritual y una madurez en términos físicos, ¿no? Entonces, es eso, la armonía, el equilibrio, la paz,
¿no? Eso es importante. Acá dice la Clarisa Pamplona, ¿cómo fomentar el apego seguro en una comunidad cuando las diferencias generacionales son grandes? Hermana, lo que hay que generar son espacios de comunicación, de diálogo, los famosos recreos pues, que hay en la vida contemplativa, ¿no? Por ejemplo, yo con mis hermanos les dije, bueno, hermano fulanito de tal, quiero que te des una ponencia de 20 minutos sobre la vida espiritual. Y vamos a hablar de eso. Él habló, muy bonito, hablamos. Y muchos terminaron diciendo, yo rezo así, yo rezo así, mi vida espiritual está así, está así. A otro hermano, una ponencia sobre la vida comunitaria, hablamos de la vida comunitaria. Entonces, no es imponer, es hablar, es dialogar, es conversar. Entonces, lo primero que usted podría hacer es, primero, reforzar las generaciones, es decir, las jóvenes. Que las jóvenes sean hermanas, sean amigas, se conozcan, se comuniquen bien, dialoguen entre ellas. Porque si ellas entre ellas están peleadas, etcétera, no están bien, no están sanas espiritualmente, entonces se van a enfrentar a las mayores. Y después hay que trabajar con las mayores. En las mayores hay de todo. Hay madres, hay hermanas santas que son un modelo, hay otras que son cascarrabias, por ahí una que otra que está enferma, por ahí una que otra que de pronto tiene un tema psiquiátrico, entonces hay que prepararlos. Y después hay que juntar a toda la comunidad para que hablemos, para que dialoguemos, para que nos pongamos de acuerdo. Si es necesario la corrección fraterna, la corrección fraterna. Entonces ahí se va generando un vínculo seguro cuando nos amamos, cuando nos queremos, cuando compartimos. Pero eso no es fácil. O sea, yo estoy acá sentado y diciéndolo de acá es fácil. Pero a la hora que yo tengo que ir a mi comunidad y animar, impulsar, ver que uno dice esto, ver que el otro no quiere aquí, el otro día un hermano dijo, ¿por qué no vamos un día al cine? Vamos al cine. Entonces yo mismo le dije, bueno, organízalo tú. ¿Me entienden? O sea, uno tiene que buscar esos espacios. Porque uno se cansa, pues, ahora la próxima semana tenemos una jornada espiritual. Bueno, ¿cómo hacemos la jornada espiritual? ¿No? Entonces, hay que animar, hay que proponer. Entonces, el diálogo y la comunicación creo que es fundamental. ¿Qué otra pregunta tienen? La pueden escribir, acuérdense. Bueno, yo voy a seguir y escriben y se voy acá. Igual después de este espacio voy a dar un tiempito más para preguntas. Recomendaciones para madurar afectivamente y o enfrentar crisis afectivas y crecer en el celibato consagrado. Primero, sanar heridas afectivas del pasado o que también y que son del presente. Ellas son las causas de distintos problemas psicológicos. Conforman una memoria traumática que está bloqueando tu cerebro y todo tu organismo. Es decir, si tú no has sanado la relación con tu mamá, si tú no has sanado la relación con tu papá, si tú no has sanado la relación con una superiora que te trató mal, ¿no? O tienes un abuso emocional, un abuso verbal, incluso un abuso sexual, este es un tema fundamental, sanar heridas afectivas. Yo digo, están en tu historia, claro, son del pasado, pero en el fondo están activas. ¿Por qué? Porque conforman una memoria traumática que está bloqueando tu cerebro y todo tu organismo. En el centro ALT nosotros nos especializamos en esta sanación de heridas afectivas. Y nosotros tenemos retiros, tenemos talleres. La próxima semana me voy a Bogotá, voy a dar un taller de sanación de heridas afectivas de 4 horas. A fin de mes donde las hijas de Gia, aquí del 26 al 28 voy a tener un retiro de heridas afectivas. En junio, y ya les voy a mandar la información para religiosos y religiosas, vamos a tener un retiro con esta temática, ¿no? Aquí quieren más recomendación. Este libro, Reconciliación de la Historia Personal, ustedes lo pueden bajar gratuitamente de mi página web, pero también si quieren tenerlo en físico lo pueden comprar en San Pablo. Este libro, Reconciliación de la Historia Personal, es un cuaderno de trabajo para sanar heridas afectivas. Y este libro, Llamados a la Reconciliación, que sí lo encuentran en Paulinas, no en San Pablo, sino en Paulinas, de Colombia, o en el centro de complementan, ¿no? O sea,
ayuda al trabajo de sanación y rehabilitación. También con sesiones de psicoterapia de la reconciliación. Otro tema importante es la educación de las emociones y estabilizar el estado de ánimo. ¿No? ¿Cómo se logra eso? Las emociones no son malas, son neutras. El problema es cuando se vuelve una patología. Por ejemplo, el miedo que se convierte en pánico o el miedo que se convierte en ansiedad generalizada o la tristeza que se vuelve depresión. Para eso, la actividad física cardiovascular es fundamental, porque con cardiovasculares tú regulas serotonina, dopamina y cortisol. Yo encuentro una gran resistencia en la vida religiosa consagrada para la actividad física, sobre todo en la vida consagrada femenina, que no tienen tiempo, que no tienen tiempo, que no pueden. Mire, a todos nos falta tiempo, pero si ustedes quieren encontrar un estabilizador de ánimo potente, natural, el mejor de todos, son los cardiovasculares. Y así vas a dejar de tomar sertralina, clonazepam, etcétera, etcétera. Algo que te ayuda también para manejar la ansiedad, el miedo, el pánico es la respiración profunda y o la relajación progresiva. Sé consciente, por otro lado, para conectarte con tus emociones, de las ideas, pensamientos y creencias que te perturban emocionalmente, ¿no? En antes yo decía, ¿no? Que están como pegadas, están como juntas los pensamientos de las emociones. Entonces yo digo, me siento triste, bueno, hago silencio, me conecto con esa tristeza, trato de decir, bueno, ¿en qué parte del cuerpo está esa tristeza? En el estómago, le doy voz a esa tristeza y me dice, bueno, estás triste por esto que está pasando en la comunidad. Estás ansioso por esto que está pasando en tu familia. Hay que aprender a conectarnos con nuestras ideas y con nuestras emociones. Esa es una recomendación importante. Hay que aceptar nuestras emociones. Hay que vivirlas, acogerlas para aceptar la realidad, ¿no? Como decían antes, las emociones no son malas. Las emociones son como una luz roja que se prende, son como, a veces me siento ansioso o tengo rabia, estoy enojado. Entonces hacerme la pregunta, bueno, ¿por qué sentí ese enojo? Por qué estoy ansioso? ¿Qué me está pasando? ¿En qué parte de mi cuerpo se ubica? Por eso yo digo, hay que vivirlas, hay que acogerlas, hay que aceptarlas. Hay que aprender a conectarse con tus emociones en el día a día, ¿no? No son malas. Ahí hay dos terapias que son muy recomendadas, ¿no? La terapia cognitiva conductual y la terapia focalizada en las emociones, ¿no? Aunque no son las únicas. Otra recomendación, trabajo en los rasgos de personalidad disfuncionales, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Qué cosa es los rasgos de personalidad disfuncionales? ¿O qué cosa? Los rasgos de personalidad disfuncionales conforman trampas vitales o esquemas disfuncionales, es decir, conforman maneras de pensar y de sentir, ¿no? Que no están bien, que no nos hacen felices, ¿no? Por ejemplo, el esquema de abandono o el esquema de dependencia, el esquema de privación emocional. Hay que hacer un trabajo, no solamente en mis heridas, sino también en mis patrones de vida, en mis rasgos de personalidad. Yo les recomiendo ahí el libro Reinventa tu vida, de Jeffrey Young. Quien quiera me escribe, escríbame ahí en psicólogo@centroarete.org, psicólogo@centroarete.org. Yo les mando ese libro de terapia de esquemas para que ustedes puedan trabajar un poquito en esas trampas mentales, en esos esquemas disfuncionales, que a veces evitan que yo me valore, que a veces evitan que yo madure afectivamente, ¿no? Se puede pedir también terapia, sesiones de terapia de esquemas en el contexto de la psicoterapia de la reconciliación. Algo que yo me adelanté por la pregunta de la hermana, pero este tema es fundamental. Vivencia de la comunicación asertiva en la vida comunitaria. Necesitamos comunicarnos, dialogar. Ese es el ABC, pero muchas veces no lo hacemos. Y estamos llenos de comunidades que tienen, que están enfrentadas entre sí y y que en algunos casos no están enfrentadas entre sí, pero tienen relaciones profundas, superficiales, perdón.
relaciones superficiales donde uno no se mete con el otro y no estamos viviendo esa comunión tan bonita y tan hermosa que estamos viendo en los Hechos de los Apóstoles ahora que estamos en un tiempo pascual. La comunidad es un lugar de escucha, de diálogo y de amistad. La comunidad es un espacio fundamental donde estamos invitados a vivir la escucha empática, la empatía, a pensar y sentir como el hermano, ¿no? A salir al encuentro del hermano o de la hermana. Esto es fundamental. Esto es fundamental y en el mundo estamos en una crisis muy grande de comunicación. Integrar en la vida cotidiana la sexualidad, genitalidad y afectividad. Este es un tema que nos abre otra ventana, simplemente lo menciono. Hay que sanar las heridas afectivas sexuales y enfrentar las consecuencias en el instante presente. Por ejemplo, el abuso sexual o, por ejemplo, las relaciones ocasionales, ¿no? Este es un tema fundamental, algo que le está haciendo mucho daño a la iglesia es la doble vida, ¿no? La doble vida. Eso no le hace bien, no le está haciendo bien. Es decir, decimos que somos célibes, decimos que somos maduros, decimos que vivimos la castidad, que vivimos el celibato, y de pronto eso es entre comillas, ¿no? Entonces, este es un tema serio y complejo. Miren los temas a enfrentar: autoerotismo, pornografía, abuso sexual, relaciones sexuales tempranas, enamoramientos, relaciones sentimentales o sexuales ocasionales, atracción por el mismo sexo. Esto de aquí abre una ventana grande para dar otra charla, pero no podía dejar de por lo menos mencionarlo el día de hoy. Porque entonces, cuando yo separo la afectividad de lo sexual y cuando reduzco lo sexual a lo genital, todos estos temas se convierten en una manera de evadir la realidad, de fugar de la realidad, ¿no? Lo que no encuentro en la comunidad lo trato de buscar en lo sexual genital. Y lastimosamente no encuentro eso, porque no es eso. Vivencia de las virtudes en la vida cotidiana. Eso es muy importante. Hay una modita en el mundo y que también entró a la iglesia de ya no hablar de virtudes, sino de hablar de valores. No está mal hablar de valores. Y no tengo nada en contra de los valores. Pero nosotros tenemos una riqueza que es fundamental, que es vivir las virtudes. Nos hemos olvidado de las virtudes como un camino de integración y reconciliación personal, como una disposición habitual y firme a hacer el bien, como dice el catecismo. En Arete tenemos este libro. Todos los libros de Arete, por si acaso, además de estar físicos, en algunas librerías y en el centro de Arete, están en Amazon.com. Hemos sacado este libro de Creciendo en la Virtud y tenemos otro, el libro Virtud y las habilidades para la vida. Hay que vivir la virtud como disposición habitual y firme. A veces nos hemos acostumbrado con lo tibio, con lo mediocre, ¿no? Y ya no hablamos de eso en nuestras comunidades, en nuestras vidas espirituales. Muy bien, hermanos y hermanas, eso es lo que tenía preparado para ahora. Creo que tenemos unos 5 o 6 minuticos para compartir algunas cosas. Acá les han puesto, miren, el libro Llamados a la Reconciliación, donde pueden bajar Reconciliación de la Historia Personal, mi correo si me necesitan, y acá también están los datos. ¿Qué preguntas hay? Tenemos 5 minutos para hablar de eso. A ver, ¿qué más hay? Sí, no hay problema, algunos se tienen que retirar, no pasa nada. Esto después queda grabado en el YouTube y pueden volverlo a ver, pueden verlo con sus comunidades, reenviarlo, etcétera. Eso es lo maravilloso de estos espacios. Acuérdense que en el canal del Centro RT está toda la lista de estas charlas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, miren, eh,
En 2 meses nos volvemos a ver, que voy a definir el tema. Creo que voy a hablar del perfeccionismo en la vida consagrada, o puede ser también el tema del activismo en la vida religiosa, ¿no? Creo que son temas que nos interesan a todos y bueno, si están interesados, pues en alguno de los servicios del centro RT, ya saben, busquen la página web de RT, mi página personal. El 313-660-3668 es quien quiera alguna consulta conmigo y eso, ¿no? Acá dice, ¿cómo se puede hablar del tema afectivo? Se habla muy poco en las comunidades. Hermana, de pronto viendo esta charla, vamos a ver la charla. Si les pareció muy larga, porque sí es un poquito larga, ustedes dicen, bueno, vamos a hablar de, de lo que dijo un psicólogo católico en esta reunión que usted ve en la mitad de la charla. Y dialogan y conversan, ¿no? Y después de la otra charla. Pero para eso también hay que formarse un poquito. Pero yo creo que hay que lanzarnos a hablar primero de lo afectivo. Yo creo que de lo sexual genital se habla en general en la comunidad, pero eso hay que abordarlo de manera personal. Pero, por ejemplo, yo en mi comunidad voy a dar una ponencia de lo que es la escucha empática. Se puede ver un videíto y se conversa. O voy a hablar de lo que es la afectividad. Si ustedes, ahora ustedes pueden buscar muchos recursos, ¿no? Por eso les invito al canal YouTube de Humberto del Castillo Drago, el canal YouTube del Centro ADT, y seguramente hay otros recursos por otros lados. Ustedes dicen, bueno, esto me gustó, esto creo que es católico, esto creo que es sano, bueno, vamos a trabajar esto, pero hay que hablarlos en las comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener una jornada comunitaria donde vamos a compartir. Vamos a tener una comida en la noche, nos acostamos, en la mañana vamos a tener la misa, las actividades y después vamos a tener una dinámica comunitaria donde cada hermano va a estar invitado a compartir a cómo está, cómo se siente, en el aquí y ahora cómo está él. Entonces eso hay que generarlo. Muy bien, y si alguien tiene alguna duda, escríbame al psicólogo Humberto @centroarete.org, me escribe y me dice, eh, tengo esta idea o ayúdeme con esto, yo con mucho gusto los ayudo. Muy bien, bueno, hermanos, hermanas, ha sido un gusto, un abrazo. Espero pues, ya les confirmo más adelante la fecha de junio. Normalmente, yo creo que la podríamos hacer o el 5 o el 6 de junio, sí, porque yo tengo después un viaje, antes que empiecen las vacaciones en Colombia de pronto. Bueno, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego.